Sean bendecidos, amados, el día de hoy. Gran gracia de Dios sobre sus vidas. Oro para que el Espíritu de Dios sea abriendo sus mentes, sus corazones, sus ojos, para poder ver las profundidades de la palabra de Dios. Sin habernos puesto de acuerdo con el pastor, él comenzó en la mañana hablando acerca del alma, acerca de las cosas que acomplejan el alma, y vamos a continuar en el mismo sentido. Creemos que Dios prepara un ambiente propicio, específico, para desatar su palabra, y esta no ha sido la excepción. Dios ha creado un ambiente, ha preparado sus corazones, sus mentes, no simplemente a través de la adoración, sino que desde el principio, desde que llegamos a este lugar siendo impartidos por la palabra, Dios está disponiendo algo. Es por eso que yo le requiero a usted que pongan atención, que estén concentrados solo por sus mentes, para que cualquier cosa que quiera distraerlos, ustedes tengan la capacidad de enfocarse en lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Amén. El desarrollo como hijo de Dios, el desarrollo que hemos tenido nosotros en esta casa y en general, para cualquier creyente, el desarrollo depende enteramente de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. En términos del nuevo pacto, conocemos esto como la gracia de Dios que nos habilita para desarrollar el propósito, la voluntad, la tarea específica que cada uno tiene en esta tierra. Así que cada persona que se reconecta con la familia de Dios, se desarrolla en los propósitos, y no simplemente en las cosas de Dios, sino que también en las cosas naturales, en tu trabajo, cómo tú te desarrollas en la universidad, con tus vecinos. Todo el resultado de aquello es producto de la gracia de Dios. No simplemente hablamos en términos del reino de Dios y del propósito que tú cargas. Nuestras relaciones son afectadas por la gracia de Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestro desarrollo y todo lo que logramos es por esta sustancia de Dios. Y Pablo lo pondría de la siguiente forma. Dice, lo que soy, lo soy ¿por qué? Por la gracia de Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, 1 Corintios 15:10. Por lo tanto, si tú eres, no sé, cualquier asignación que Dios haya entregado en tu vida, si eres un pastor, si eres un profeta, un evangelista, un apóstol, si tú te desarrollas en el ámbito de los negocios, de la ganadería, absolutamente cualquier cosa que tú realizas en lo natural y en lo espiritual es por la gracia de Dios. Recordemos que la gracia de Dios es aquella sustancia que nos habilita para hacer lo que antes no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas, cuando no le conocíamos. Por lo tanto, todo lo que está dentro de nosotros y lo que necesitamos para desarrollar los planes y propósitos de Dios es la gracia de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, la gracia es algo, y lo hemos visto muy profundamente. Sin embargo, el misterio de la gracia de Dios es algo muy profundo que desarrollar. Y hemos hablado algunas veces acerca de esto, pero amado, créanme que ni siquiera no hemos hablado ni alcanzado la totalidad de lo que significa la gracia de Dios. Dios es eterno, por lo tanto, nosotros podemos estar hablando 2 meses acerca de la gracia, pero la realidad es que no terminamos de conocerla, de experimentarla, porque Dios es un Dios eterno. Amén. Por lo tanto, la gracia no es simplemente el favor inmerecido, no es simplemente aquel don, aquel regalo de Dios que nosotros recibimos para ser reconectados con la familia de Dios. La gracia de Dios es algo mucho más profundo. Y cuando estudiamos la gracia de Dios, es que necesitamos el lente del Espíritu Santo para conocer los misterios de Dios. No puede haber misterios revelados sobre tu vida si no es a través de la enseñanza del Espíritu Santo, si no es tu maestro principal, el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, si nosotros vamos a Génesis, hablando aquí de aquella sustancia que Dios nos ha otorgado, las Escrituras dicen que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva en el principio fueron creados por Dios, ¿cierto?, del polvo de la tierra. Había una comunión, el propósito era
que ellos escucharan la voz de Dios, se dirigieran por sus principios, por sus estatutos. Entonces vemos a Adán en el principio, en Génesis 2.7, dice lo siguiente, lo vemos creado desde el polvo de la tierra, y dice lo siguiente, Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y escuchen lo que dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Pongan atención en esto porque en esto vamos a desarrollar el día de hoy, la exhortación. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, la consecuencia de esto, la consecuencia de la creación del hombre, no es que su existencia se debe a alguna fuerza o a un poder físico, molecular o simplemente del universo. No. La existencia del hombre, y debemos poner atención en este cuadro, porque si nosotros entendemos esta figura, este cuadro, esto determinará el desarrollo de nuestras vidas como hijos de Dios. Por lo tanto, lo que Dios ha comunicado en el hombre, su aliento, es lo que produce nuestra existencia. ¿Bien? Ahora, si pensamos nosotros naturalmente, en términos de nosotros, seres humanos, seres vivos, para subsistir, para poder nosotros funcionar, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros respiramos. Necesitamos oxígeno para poder vivir. Eso tú no lo tienes que probar. Si lo pruebas, lamentablemente no lo vas a poder contar. Porque la realidad es que si tú dejas de respirar, si tú dejas de inhalar oxígeno, la consecuencia es que mueres. En términos de Dios no es así. Dios no necesita oxígeno para respirar. Dios no necesita las leyes biológicas y físicas que nosotros necesitamos para subsistir. Por cuanto Él es Dios, y es por eso que hacemos esta distinción, esta separación entre el creador y la creación, en la cual nosotros estamos inmersos. La creación, todo lo que tú ves en Génesis 1, toda esa creación está sujeta a dependencia de algo. Siempre. Y no te estoy hablando de lo espiritual todavía, te estoy hablando de cosas naturales. Así como tú necesitas respirar, tú necesitas comer, tu cuerpo necesita dormir, descansar, tú necesitas de las relaciones sociales, de la comunión unos con otros para subsistir. Necesitas ese movimiento, esa dinámica. En biología, cuando una persona está quieta o está estática, se dice que esa persona está muerta. No hay vida. Por eso que nosotros proseguimos y estamos constantemente moviéndonos. Dios es un Dios dinámico, a pesar de que Él está en reposo, está haciendo muchas cosas en la tierra, está trabajando profundamente con tu corazón, está trabajando profundamente en la edificación del cuerpo de Cristo, a pesar de que Él está en el reposo. Eso no significa que Él está haciendo nada. Sí, las cosas están funcionando, pero Él está trabajando en tu corazón. Él está trabajando con el corazón de la iglesia. Amén. Ahora, con Dios no sucede esto. Nosotros estamos enmarcados, nuestra vida fluye a través de leyes que Dios estableció, pero Dios está ajeno de esto, por cuanto Él es Dios, por cuanto Él es el Creador, por cuanto Él es la eternidad. Por lo tanto, estamos diciendo que la firma de la creación es la dependencia. Nos referimos, ¿cierto?, a cosas naturales, pero también espirituales. Todo lo que fue creado en este orden de la creación está sujeto a dependencia. Entonces, en este sentido, quiero que tú pienses algo en esta hora. En este sentido, en el principio, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios sopla aliento sobre el barro, que era Adán, si Dios no respira, si Dios no necesita oxígeno, ¿qué es lo que sopló en la vida del hombre para que eso tuviera vida? Definitivamente no sopló oxígeno, no sopló dióxido de carbono. Él literalmente sopló vida sobre el hombre. Él sopló vida, sopló eternidad. Por lo tanto, para que el hombre venga a existencia, para que tú y yo vengamos a existencia, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el aliento de Dios, lo que proviene desde dentro de Dios, aquella sustancia. Por lo tanto, somos el resultado de la respiración de Dios. Somos el resultado de Dios poner algo dentro de nosotros.
para que nosotros podamos funcionar. Ahora, si nosotros vemos 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, una escritura muy conocida, dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, inspirada no está hablando en el término de inspirar oxígeno, de inhalar algún gas. No, por el contrario, esa palabra inspirada significa lo siguiente: divinamente soplado. Dios soplando algo sobre la palabra para que sea expresada. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estás entendiendo el paralelismo entre lo que significa tu vida y la palabra de Dios? Te lo voy a seguir demostrando. Dice, divinamente soplado, es una exhalación de Dios sobre nosotros, en la escritura, perdón. Por lo tanto, al igual que el hombre, las escrituras son un resultado de Dios exhalar algo, que es vida. Entonces tenemos dos elementos. La palabra de Dios, que nos da vida. En el antiguo pacto, tú no podías beber sangre en la ley, por cuanto la vida estaba en la sangre. Tú no podías beber sangre. En el nuevo pacto, en Cristo, la vida está en la palabra de Dios. La palabra es vida. El pastor hacía mucha referencia a esto en la mañana. Por lo tanto, tenemos estos dos elementos. La palabra que nos da vida, esa palabra que es viva y eficaz. Recuerden lo que dice Hebreos 4 o Hebreos 12, no recuerdo. Dice que la palabra es viva y eficaz. Y cuando dice que es eficaz, dice que es poderosa en acción. Y cuando dice vida, es porque es una vida eterna. Por lo tanto, tenemos el cuadro de la palabra de Dios entregando vida. Y en segundo caso, el hombre recibiendo vida. Ahora, voy a lo que dije anteriormente. En términos del creador y la creación hay una diferencia. El creador no es dependiente de nada. Depende de sí mismo. Pero nosotros dependemos siempre de algo. Ahora, cuando Dios crea o manifiesta su palabra y manifiesta a nosotros, los humanos, se cumple el mismo orden. La palabra en sí misma es vida, no depende de nada, depende de sí misma, por cuanto es la manifestación de Dios. Pero nosotros como creación, como seres humanos, seguimos dependiendo ¿de qué? De la palabra de Dios. Dependemos de esa palabra para poder ser desarrollados como hijos, como herederos, como reyes y sacerdotes. Todo esto es acerca de identidad, amados. Es acerca de identidad, de qué es lo que somos, de qué portamos, cuál es nuestra naturaleza. Lo que decía el pastor en la mañana, cómo estamos siendo gobernados por los deseos de la carne, por los deseos que batallan contra el alma. Ahora esto tiene mucho sentido con lo que Jesús decía cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, citando Deuteronomio, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede, que sale, que viene, que surge de la boca de Dios. Ahora tú sabes que Dios no tiene una boca como la nuestra. Él es espíritu. Pero Él comunica cosas a través de su espíritu sobre nuestro espíritu. Pero debe haber una condición interna en nosotros que haga que esto se manifieste de manera más rápida, que se encarne en nosotros. Porque tú puedes estar aquí recibiendo mucha palabra, estar escuchando por tus oídos naturales, almacenando en tu cerebro, pero la realidad es que esa palabra, cuando tú sales de acá, simplemente es conocimiento, simplemente es información, es letra, nada más. Pero cuando la palabra dice que es viva y eficaz, está hablando del efecto que causa en tu espíritu, que se manifiesta en tu obrar, que se manifiesta cuando tú sales de estas cuatro paredes. ¿Bien? Ahora, el hombre no solo se dirige por las leyes biológicas, tú no estás vivo y tu sistema fisiológico, anatómico, tu corazón no funciona simplemente por la biología. Ahora, si tú le dices esto a un científico, Dios mío, tú eres no sé, nos volvimos locos. Pero debemos entender que aún esta carne natural, nuestro cuerpo físico, funciona a través de las leyes espirituales. Tú no estás vivo y no estás mirando y escuchando simplemente porque tu cuerpo hoy funcionó bien. Hay una razón poderosa, hay una ley espiritual que funciona, que hace que tú te despiertes todos los días. Por lo tanto, el hombre no solo es dirigido por leyes biológicas, sino que debe dirigirse por algo
superior, por algo espiritual. El hombre es el resultado mismo del aliento de Dios. Lo fue en el principio con Adán y lo sigue siendo ahora. Somos dependientes de Dios respirar sobre nosotros, lo cual hoy, en términos del nuevo pacto, del pacto de gracia que hoy vivimos, que se traduce en la gracia, en la palabra de Dios depositada sobre nuestros corazones. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Debemos entender que este es el diseño original, el cual Cristo vino a restaurar luego de que Adán perdiera esta conexión a lo celestial. Recuerden que cuando Adán se desconecta de Dios, él lo que hace en términos simples es decidir vivir por su propia voluntad. Por lo tanto, hay una desconexión de lo espiritual y ustedes ven cómo él pierde la comunión con Dios. Él se ve desnudo, los ojos de su alma son abiertos. Él comienza a razonar muchas cosas, a vivir por el intelecto. Decidió su propia filosofía. Ahora, Juan 6:51 dice lo siguiente: Cristo vino a lidiar con esto, vino a restituir todas las cosas, vino a hacer que la humanidad nuevamente estuviera en la posición de representación, porque recuerden que el propósito de Adán y Eva era representar a Dios en la tierra. Esa desconexión, ese propósito se perdió y Cristo viene a restaurar estas cosas. Y dice lo siguiente, Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No está hablando de un pan físico, ni siquiera de su piel, que iba a ser partida. Está hablando de lo que él portaba, de lo que él estaba derramando sobre los discípulos y que iba a ser derramado sobre nuestra vida. Por lo tanto, en otras palabras, somos el resultado de la palabra de Dios, del aliento de Dios. Nuestra existencia está sujeta 100% a la dependencia de la palabra de Dios, como su aliento sobre nosotros. En otras palabras, poseemos la misma vida de Dios. Lo mismo. Por eso te estoy hablando que esto es acerca de tu identidad. La vida de Dios está dentro de ti. Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta eso? En la forma en que tú te comportas. En la forma que tu vida da fruto. No resultados, frutos. Tú puedes tener muchos resultados en la vida, pero la verdad es que puedes ser carente de frutos en Dios. Lo hemos hablado antes. Por lo tanto, poseemos la misma vida de Dios. Su espíritu, su aliento está dentro de nosotros, que es a través del pacto de Cristo, que es a través del sacrificio. Y 1 Juan 4:17 dice lo siguiente: voy a dar muchos versículos y muchas definiciones para que ustedes estén atentos. Los versos los pueden ver en la pantalla. Simplemente necesito que ustedes estén atentos en su mente para poder recibir estas cosas. 1 Juan 4:17 dice: ¿en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros? ¿En cuánto el amor se ha perfeccionado, amado? ¿Tú sabes cuál es el mejor laboratorio para que el amor sea perfeccionado? ¿Sabes cuál es el mejor lugar donde tú perfeccionas el amor? No es afuera, es aquí adentro. Es la iglesia el mejor laboratorio para que tú perfecciones el amor. Porque déjame decirte algo, esto es un paréntesis. Si tú vas afuera y alguien te hace algo, probablemente tu reacción sería: bueno, si este hombre no conoce a Dios, y es normal que... Pero cuando alguien dentro de la iglesia hace algo que transgrede o te ofende, transgrede tu perímetro cuadrado, ¿qué pasa contigo por dentro? Ay, ay, ay. Porque tú le estás poniendo una medida mayor. Es por eso que Dios te dice que debes amarlo, que debes sobrellevarlo, que también debes reprenderlo. Piensa en eso. Este es el mejor lugar donde el amor de Dios puede ser desarrollado. Porque si el amor de Dios es desarrollado aquí, en este lugar, en una casa de fe, en la iglesia de Cristo, afuera es mucho más fácil demostrarlo. Y el punto es que no sabemos amar a nuestros hermanos. No voy a hablarles de eso en esta hora. Pero hay una razón específica. Vamos a hablar en algún momento de eso. Amén. Por lo tanto dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pongan atención en esto. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, en esta tierra, en tu trabajo, en el lugar de tu desarrollo, donde estudias. Como es Dios en la eternidad, la composición de Dios, todo, recuerden Isaías 11, toda la composición de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu del Señor, de temor de Jehová, de entendimiento, de inteligencia, de consejo, de poder. Todo eso que reposó en Jesús debe reposar en nosotros como hijos y debe ser manifestado. Porque como Él es, así somos nosotros en la tierra. Por lo tanto, volvemos al punto del principio, somos representación de Dios. Expresamos algo. Poseemos la misma vida de Dios. Sin embargo, cuando Adán cae y se desconecta de esto, tú pierdes esa representatividad. Y tiene que venir Cristo para ordenar todas las cosas. Nuestra realidad como hijos debe ser esta, de conocer, de entender, de traer entendimiento a nuestra mente y a nuestro espíritu, de que lo que Dios es, lo que Dios posee, tú también lo posees. En Cristo tú posees todas esas cosas. Decíamos, todo lo que Dios logró en la tierra, lo que Jesús logró en la tierra, porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Por lo tanto, todas las herramientas que fueron depositadas sobre Jesús están disponibles para ser depositadas sobre tu vida. De lo contrario, Dios sería un Dios injusto. No estaría parejo el terreno. Estoy equivocado. Por lo tanto, lo que Jesús obtuvo, lo que Jesús recibió, y recuerda que él creció en estas cosas. Él era un bebé, dice que él crecía en sabiduría y en estatura. Él crecía en gracia. Él debía crecer en poder, en conocimiento. Él no nació conociendo todo. Él no nació manifestando todo. Había un orden. Es por eso que Dios puso padres sobre él. Y tú puedes ver cómo ese niño a los 12 años estaba manejando las escrituras y la gente se asombraba de esas cosas. Es por eso que nosotros requerimos que todos los niños que están en este lugar estén en silencio, escuchando la palabra de Dios, atentos, porque a pesar de que ellos quizás están haciendo otras cosas, su espíritu está recibiendo palabra de Dios, está recibiendo gracia. Por lo tanto, estamos edificando una generación que en lo postrero se manifestará con todo aquello que recibió en este lugar. Es por eso que tu hijo, cuando ya empieza a tener entendimiento, tú no le pasas el teléfono para que esté entretenido ni callado en su lugar. Tú le enseñas, tú lo pones a tu lado para que ese niño sea modelado a las escrituras desde pequeño. Moisés lo decía de esta forma: guarda estas leyes, háblalas de camino, ponlas en tu casa, háblalas de día y de noche sobre tus hijos, porque esto es vuestra vida. De esto depende tu vida, de esto depende el éxito en tu vida. Y no estoy hablando del éxito que el mundo establece como éxito, que por lo general es económico. No, te estoy hablando del éxito espiritual en Dios, que resulta en una estabilidad natural. Nuestra realidad como hijos es esta. 1 Corintios 2:12 dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, que es la sustancia de Dios depositada sobre ti, para que sepas qué. Para que sepamos qué. Todo lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? Toda su vida, todo su aliento, toda su sustancia ha sido dispuesta para nosotros. Pero necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que es el maestro por excelencia. Y tú no puedes descubrir ningún misterio de Dios, ni puedes realizar nada en tu vida, si no es por el lente del Espíritu Santo, si no es por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Debemos tener, continúa diciendo el versículo 13 de 1 Corintios 2, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Debemos tener en primer lugar entendimiento de dónde viene Cristo,
quién es Él, qué porta Él, qué carga Él, porque está dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos que conocer esas características. Entonces, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Ok, vino a reconectarnos, sí. Vino a traer salvación, sí. Pero eso es solo el inicio, amado. Dice que te traslada de un reino de las tinieblas y te pone en el reino de la luz admirable. ¿Y luego qué? Tú naces de nuevo. ¿Luego qué? ¿Eres un bebé toda la vida? ¿Eres un neonato toda la vida? Cuando tú tuviste a tus hijos, nacieron y se quedaron de un día, de 2 días de nacido. No, hay un desarrollo, hay un camino. Hay cosas que debes ir aprendiendo. Por lo tanto, cuando tú naces de nuevo en el reino de Dios, tú debes estar a los pies de la palabra. Tú debes estar en este lugar. Es por eso que la iglesia primitiva era una iglesia que manifestaba también la unicidad del cuerpo de Cristo. Porque decía que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en la oración unos con otros. Esa es la clave, amado. Esa es la clave. De poder manifestarnos como el cuerpo de Cristo. Pero debemos entender, debe venir entendimiento a nuestras vidas acerca de qué es lo que Cristo vino a hacer. Juan 17, 1, 2 dice lo siguiente. Voy a leer el verso 1 y el 2, pero ponemos énfasis en el 2. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Hacemos una pausa. Toda manifestación en tu vida, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que es visible e invisible, es para glorificar el nombre de Cristo. Tu madurez, lo que tú alcanzas, el desarrollo, la unción que ha depositado Dios en tu vida, no es por ti ni para ti, sino que es para que los otros glorifiquen a Dios. Amén. El segundo verso dice lo siguiente. Como le has dado potestad sobre toda carne, está hablando de Cristo, como le has dado potestad sobre toda carne, ¿para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo vino para dar esa vida eterna a todos los que le dio. ¿Y a quiénes le dio Dios a Jesús? No le dio simplemente 12. Tú y yo somos producto de eso. Por lo tanto, Cristo vino ¿para qué? Para dar vida eterna sobre tu vida. En el principio, cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, luego nosotros perdimos esa reconexión, esa sintonía con el cielo. Ahora Cristo viene y nuevamente te entrega esa conexión. Y no simplemente te entrega esa conexión con la familia de Dios, sino que ahora tú tienes acceso a todo lo que en el Edén había acceso. Esta es la plataforma de Edén, de Sion, de la perfección, de la iglesia perfecta, del cuerpo corporativo de Cristo, de la Jerusalén celestial. Este es el orden, el diseño de Dios establecido en la eternidad, el cual nosotros debemos accesar. Porque tú puedes ser salvo, tú puedes nacer de nuevo, pero puedes estar toda tu vida consumiendo leche. En términos de lo que Pablo dice. Pero la realidad es que como hijos de Dios necesitamos crecer y madurar y tener un condimento más sólido. Ahora, la leche no es mala, no. Necesitamos leche para nutrirnos. Necesitamos pero además de la leche, de lo primero, luego necesitamos un alimento más sólido. Los dos alimentos vienen del mismo animal. Piénsalo. La leche viene de la vaca y la carne que comemos es de vaca. Por lo tanto, todo alimento que proviene de Dios es necesario en tu vida para establecerte, para funcionar en el orden correcto. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, cuando dice, bueno, potestad es autoridad, es todo aquello que Dios te otorga para funcionar. Dice, has dado potestad sobre toda carne. Toda carne es toda humanidad o sobre toda condición humana. Dice, en totalidad de todo lo que es esencial a lo humano. Esto es espíritu, alma y cuerpo. Cuando Cristo vino, recibió esa potestad para estar por sobre todo eso, por sobre todo lo natural,
por sobre toda tu carne, toda enfermedad, toda dolencia que afecta a tu cuerpo físico y por sobre todo, todas las cosas del alma, todas tus emociones, toda tu voluntad, todo tu intelecto, la vida eterna de Dios está por sobre eso. En otras palabras, escucha esto, Cristo estaba dando vida en la misma forma que Él recibió vida. Por lo tanto, la vida eterna que es impartida a través de Cristo es la vida que nos da autoridad para estar por sobre toda condición humana y natural. Te lo voy a repetir. Cristo estaba dando vida en la misma forma que Él recibió vida. Por lo tanto, la vida eterna que es impartida a través de Cristo es la vida que nos da autoridad y potestad sobre toda condición humana y natural. Es por eso que decimos que la majestuosidad, el poder de Dios, cuando tú recibes la palabra de Dios, esta palabra tiene el poder. Dice que es viva y eficaz y tiene el poder de penetrar no simplemente tu corazón y discernir los pensamientos de tu corazón, de tu alma, de tu mente, sino que es capaz de atravesar tu cuerpo físico y traer sanidad a tus células. De traer sanidad a todo desorden fisiológico que hay dentro de ti. Ese es el poder de la palabra. Porque la palabra misma es el verbo hecho carne, es Cristo. Es Cristo la palabra. Por lo tanto, si Dios es todopoderoso, si Dios realizó un montón de milagros y sanidades en la Escritura, ¿por qué esa palabra no puede salir y atravesar tu cuerpo y tú ser sano? Tenemos que llegar a ese entendimiento, a esa plenitud, a ese desarrollo como hijo de Dios. Amén. Entonces, debemos entender, y aquí debemos poner una pausa, y conocer que en las Escrituras, cuando se habla de la vida, se habla de 3 vidas. Y el pastor hizo alusión en la mañana. Es por eso que yo digo que la palabra de Dios, y Dios crea un ambiente específico para soltar algo sobre sus vidas. Por eso que yo les pido atención, porque Dios algo nos está diciendo esta mañana. A un lado nos quiere llevar. Algo nos quiere decir, algo quiere tratar con nuestra vida. Cuando la palabra habla en el Nuevo Testamento acerca de la vida, se utilizan 3 palabras. La primera es una vida bios, que es acerca de lo biológico, lo natural, esto físico. Tenemos también en segundo lugar la vida psuke, que es la esfera del alma, acerca de la voluntad, de tu intelecto, de tus emociones. Y en tercer lugar tenemos la vida zoe, que es todo acerca de Dios, que es todo acerca de lo espiritual, que es todo acerca del trono de Dios. Por lo tanto, estamos compuestos de estos 3 tipos de vida. Y como ustedes saben, hay un orden específico en las cosas de Dios. Todo lo que Dios ordenó en la creación está establecido por leyes. Y si tú transgredes esas leyes, lo más probable es que no tengas el resultado favorable para tu vida. Por lo tanto, tenemos la vida bios, que es lo biológico, psuke, que es la esfera del alma, y la vida zoe, que es lo espiritual. Juan 12, 24 y 25 dice lo siguiente. Juan 12, 24, 25 dice, pongamos solo el 24 primero, solo el 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En términos del reino de Dios, y les quiero recordar esto, todo es acerca de productividad. ¿Recuerdan cuando yo les mencioné eso? Todo es productividad en el reino de Dios. Es por eso que Dios espera de nosotros, como sus hijos, que nosotros produzcamos algo. Así como en Génesis 1, ¿cierto? Dice que cuando Él crea los árboles, crea las plantas, dice que las plantas, que todo árbol verde dé fruto según su género, según su tipo, según su especie. Es decir, tú no podías ver a un naranjo dando manzanas, o viceversa. El naranjo iba a dar naranjos. En términos de Dios, y Gálatas lo menciona muy bien, dice que nuestra semilla, ¿quién es? Cristo.
Cristo es la semilla que está dentro de nosotros. Por lo tanto, si esa semilla está dentro de nosotros, nuestra producción es Cristo. Sencillo. Entonces la pregunta es, ¿qué estás produciendo tú? Entonces cuando este verso, el verso 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero no estamos hablando de una vida física, de que tú mueras en lo natural. Tú tienes que morir en un aspecto específico de tu vida. No sé si lo puedes ver. Tú tienes que morir en tu alma. Tú tienes que morir en los deseos que batallan contra tu alma. Tú tienes que morir a tu voluntad. Tienes que morir a tu intelecto. Tienes que morir a tus emociones. Ojo, las emociones no son malas, amados. Dios nos dio un alma, es el creador de todo. Pero por cuanto el hombre se ha corrompido, ha cambiado lo primordial, el orden primero de las cosas para dirigir su vida. Entonces lo que decía el pastor en la mañana, haced morir, pues, lo terrenal, fornicación, impureza, ¿cierto? Y todos los versos que el pastor vio en la mañana. Ustedes pueden revisar esos apuntes también y juntarlo con todo esto. Por lo tanto, toda tu productividad como hijo de Dios está ligada a una vida en el Espíritu, a la vida que Dios mismo sopló sobre tu vida. Amén. Cualquier resultado que tú tengas en tu vida, cualquier fruto que tengas, es dependiente de la conexión con el Espíritu de Dios. Mira lo que dice el verso 25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vamos a explicar qué significa esto, porque en este versículo están expuestas las dos vidas. La vida del alma, que es la vida psuque, y la vida zoe, que es la vida de Dios. Por lo tanto dice, en este verso dice, el que ama su vida, hablando de la vida del alma, dice, la perderá. El que ama esa vida, el que se deja guiar por esa vida, el que pone en primer lugar su voluntad, su intelecto, lo que tú piensas, tu filosofía de vida, tu sistema de vida. Si tú pones primero esas cosas, dice, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahora, perderá significa lo siguiente. No le voy a dar las palabras en griego, simplemente ustedes capten el significado de esta palabra. Dice, significa destruir totalmente, perecer. Es la idea que comunica, la idea que comunica no es la de extinción de la vida, sino que nos habla de una ruina, no del ser en sí mismo, sino del bienestar. Te lo voy a repetir. Perderá significa destruir totalmente, significa perecer. La idea que comunica no es de la extinción, de que tú desapareces, no, sino que es una ruina. No del ser mismo, no de tu alma en sí misma, sino que de tu bienestar. Y cuando hablo de tu bienestar, hablo de todo el resultado de tu vida. De cómo tú te sientes, cómo tú te percibes dentro de la vida. Los resultados que tú tienes en tu trabajo, en la iglesia, en el lugar donde te desenvuelves. Todo eso viene a ruina. ¿Bien? Entonces, el que ama su vida conforme al gobierno de las emociones, de la propia voluntad, de tu intelecto, de la filosofía de este mundo, el fin de ellos es ruina, es destrucción. Vas camino a la extinción en la condición de tu vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Bien? Mira lo que sigue diciendo el diccionario. Dice, es metáfora de la destitución espiritual, como el hijo pródigo. Entonces tenemos el cuadro del hijo pródigo, esta historia que nos habla acerca de un hijo que le pidió la herencia a su padre para irse de la casa. Él ya no quería estar con su familia. Ustedes pueden revisar esa historia. Y Lucas 15, 24 dice lo siguiente, mi hijo muerto era, dice, se había perdido. Utiliza la misma palabra, perdido. Por lo tanto, el hijo pródigo dice, en base a la definición que hemos dado, dirigió su vida por sus emociones, por su forma de ver la vida,
y experimentó una desconexión del ambiente del Padre. También experimentó una destitución de lo espiritual. Y en consecuencia, perdió todo bienestar en su vida. Tú puedes ver que él perdió su dinero, él perdió toda dignidad, él estaba comiendo con cerdos, en el barro, en la suciedad, que nos habla de lo natural, del sistema de este mundo. Entonces, si tu vida está alineada y determinada por las cosas del alma, sufrirás una desconexión de lo espiritual. Sufrirás una desconexión de lo eterno. Y si tu alma y si tu vida está desconectada de lo eterno, ¿cómo subsistes tú, amado? Nuestra oración debe ser esa: Padre, líbranos de toda, de toda estupidez en nuestra vida. Porque si no funcionamos en tu persona, en tu vida, vamos a morir. Tú vas a seguir vivo en este cuerpo, pero espiritualmente tú vas a estar, e interiormente tú vas a estar seco, sin fruto, sin resultado. Vas a perder todo bienestar social. Entonces por eso cuando las familias dentro de la iglesia o las personas que conocen a Dios se empiezan a preguntar, ¿pero por qué tanto problema me sucede a mí? ¿Por qué mi matrimonio está fracturado? ¿Por qué mis hijos no son obedientes? ¿Por qué mi economía está mala? Es porque has dirigido tu vida desde otra perspectiva, que no es la eterna, sino que es lo del alma, lo natural, lo que tú puedes ver, lo que tú puedes palpar. Y es un orden totalmente ajeno a Dios. Y recalco, insisto, no es que el alma sea mala, es que el orden en que diriges tu vida, si es basada en esas cosas, no es correcto. Voy a seguir. Ustedes pueden ver lo que sucedió con Adán y Eva. Exactamente el mismo cuadro. Miren lo que dice Efesios 4, 17, 25. Vamos a volver a Juan 12, pero déjame decirte esto. Efesios 4, 17, 25. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Dice que andan en las vanidades de su mente, en las cosas vacías, que no tienen trascendencia, que son perecederas. 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecidos, y dice, ajenos de la vida de Dios. Esto es la vida Zoe, la vida eterna, la vida espiritual. Y Pablo lo pone más adelante y dice, cuando vosotros erais en otro tiempo extraños, alejados de la ciudadanía de Dios, pero ahora viene a estar reconectado. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y mira lo que dice el verso 22. Y el pastor lo leyó en la mañana. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, desde Dios, la sustancia de Dios, el aliento de Dios, creando una nueva criatura en tu interior. Por lo tanto, es por eso que yo te decía, cuando tú naces de nuevo, no es todo, amado. Tú tienes que crecer, tú tienes que alimentarte de la doctrina de Dios. Es por eso que dice, suelta todo lo pasado. Es por eso que dice, todas las cosas son hechas nuevas. Pero debes soltar lo pasado. Porque seguramente la consecuencia de no alimentarte de la palabra es que tu nueva vida en Dios, ¿qué será? ¿Cuál será el alimento de esa vida? Que tú vas a empezar a alimentarte de las mismas experiencias que viviste antes de conocer a Dios. Por lo tanto, estarás en círculos viciosos. Tú ahora eres un hijo de Dios, conoces a Dios, pero estás conduciéndote de la misma forma que te conducías antes. Como estabas ajeno de la vida de Dios. Ajeno de la vida Zoe. Por lo tanto, hay mucha gente dentro de la iglesia que nace de nuevo, que son hijos de Dios. Su posición es de hijos, pero no tienen ningún favor ni beneficio de un hijo de Dios. Por cuanto dirigen su vida por las cosas perecederas. Y no están establecidos en el nivel de lo espiritual. Vamos a volver a Juan 12, 25. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y voy a parafrasear este versículo. Dice, el que ama su vida suke, que es la del alma, la perderá.
Y el que aborrece su vida Suke en este mundo, la mantendrá a una nueva vida llamada Zoe. Tú tienes que aborrecer esas cosas. El pastor en la mañana da una definición de mantener distancia, de mantenerlo fuera, los deseos de la carne. Ahora, la palabra vida, cuando habla de Zoe, el diccionario dice lo siguiente. Pon atención en esto. De la vida como un principio, como una ley, como un estatuto, como algo que es eterno de parte de Dios. Como la vida como un principio. Vida en el sentido absoluto, vida como la tiene Dios. Aquello que el Padre tiene en sí mismo y que Él le dio a su mismo Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo. Esa vida es en ti, esa vida es en mí. Por lo tanto, la vida eterna, esto es lo que continúa de la definición. La vida eterna es la posesión presente y real del creyente debido a su relación con Cristo. Amado, esto es profundo. Esto es profundo. Y tú tienes que acostumbrarte a escuchar estas cosas para poder funcionar en el diseño correcto. Dice, la vida eterna es la posesión presente. Escucha, la vida eterna no es cuando tú mueras. La vida eterna es el presente, es la posesión presente de la persona, del Hijo que tiene una relación con Cristo. Ese es el resultado de la vida Zoe. Por lo tanto, si sueltas esa vida Suke y te aferras a la vida eterna de Dios, te elevarás a otro orden de vida, que según el trono de Dios, según el orden preexistente. Entonces ahora tú puedes oír la voz de Dios, llamar las cosas que no son como si fuesen. Tu vida no está en desolación, no hay inestabilidad, no vives solo de la misericordia, tú vives por la gracia y la palabra de Dios. Conforme al tiempo establecido en la eternidad, se cumple toda palabra cuando dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amado, tú debes vivir mayor gloria que la que vivió Moisés, que la que vivió Elías, que la que vivió Juan, porque es la sustancia de Dios en tu persona. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte, está en ti, en esa vida Zoe. Vamos de poder en poder y finalmente conocemos la imagen que Dios vio de nosotros en la eternidad. Eso es cuando Pablo lo pone de la siguiente forma. Entonces conoceréis como fuisteis conocidos. Hoy vemos velado, como en parte conocemos. Pero cuando tú te trasladas y subes a este nivel, donde sueltas las cosas del alma, para vivir por una vida en el Espíritu, en una vida Zoe, que es la sustancia de Dios, es cuando el velo es quitado de tu vida. Y tú dices, wow, esto era lo que Dios quería de mí. Esto es lo que Dios preparó en la eternidad de mí. No te estoy hablando de algo físico. Te estoy hablando de la esencia de tu corazón, de la esencia del hombre interior, del nuevo hombre que Dios ha creado dentro de ti. Pero déjame decirte una cosa. Cuando tú llegas a esta vida, aún lo biológico y lo físico tiene que ser alineado a esa voluntad. Todo, amado. Absolutamente todo. Es por eso cuando tú tienes entendimiento de los principios de Dios, de lo que Dios está estableciendo, aún tu dieta tiene que cambiar. Lo que tú comes debe cambiar. Todas las cosas cambian. Dice la Escritura, porque esto, amado, el trono de Dios, lo celestial, es una figura de Sión, del Edén. Y dice la Escritura en Isaías 65, dice que no morirá niño de pocos días. El niño morirá de 100 años. ¿Y cómo tú puedes decir que una persona va a vivir 100 años, más de 100 años? La estadística, la Organización Mundial de la Salud lo dice. La expectativa de vida en el 2050 son 120 años. Puede parecer una locura, pero la Escritura te lo está diciendo, amado. No morirán niños de pocos días. Las personas adultas morirán de los días que tienen que vivir, pero en un estándar específico, en un ambiente específico, en una vida con leyes y principios específicos, que no es de este mundo, sino que es del cielo, que traspasa lo natural y se manifiesta en tu cuerpo de carne.
Amén. Jesús dice en Juan 10:10 lo siguiente. Tenme paciencia, amado. Juan 10:10 dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es vida Zoe. Yo he venido no para que tú vivas del aspecto físico y puedas respirar. Yo he venido para entregarte lo eterno. Y no simplemente eso, sino que para que la tengas en abundancia. Y abundancia significa más que suficiente, superior en calidad. Esa es la vida que Dios quiere de ti. Es por eso que no nos conformamos al paradigma de que simplemente eres salvo y todo se acabó. No, hay un reino que desarrollar. Hay un hijo que debe ser desarrollado. El carácter de Cristo debe ser desarrollado en tu vida. Pero tenemos un problema. Una de las cosas más peligrosas en el círculo de la iglesia es el espíritu religioso que rapta la identidad que Dios ha dado en ti. Porque el espíritu religioso te dice que tú no puedes ser perfecto. Pero Cristo te dice que tú puedes ser perfecto. Ese es nuestro camino, ese es nuestro objetivo. La perfección, nuestro ser interior debe perfeccionarse, limpiarse cada día para llegar a un estándar. Por lo tanto, cuando el espíritu religioso sobre las iglesias se estableció y le quitó la posibilidad de conocer y tener entendimiento de quién realmente eres, literalmente estaba insultando a Dios. Porque estás contradiciendo lo que dice la palabra. Estás contradiciendo sus mandatos. Entonces esto es peligroso. ¿Por qué? Porque tú simplemente vives tu vida con lo que te surge, con lo que tú tienes a la mano. Y no hay ningún desarrollo en tu vida. Por lo tanto, podemos caer en la plataforma de confundir una vida espiritual. Amado, si tú no conoces esta verdad, tú no puedes vivir una vida espiritual. Por lo tanto, si el espíritu religioso ataca esta vida espiritual diciéndote que tú no posees lo mismo que Dios, tú simplemente eres un hombre, un pecador salvado por gracia, y te limita. Literalmente hunde tu identidad. Por lo tanto, tú vives en problemáticas toda la vida. Literalmente eres nada, amado. Eres intrascendente en el reino de Dios. No tienes ningún fruto. Ahora tú puedes confundir esta vida. Tú puedes decir, la gente puede venir a la iglesia y decir, pero si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo entrego mis diezmos, entrego mis ofrendas, estoy en la iglesia, hago buenas obras, no robo, soy honesto. Pero no necesitamos vivir moralmente correcto, que nuestra vida sea moralmente correcta, ni éticamente correcta. No basta con eso. No es simplemente las obras, es la condición de tu corazón. Por lo tanto, tú caes en la plataforma de decir, yo tengo una vida espiritual por cuanto hago buenas obras. Pero la realidad es que tú no tienes nada de espiritual. La realidad es que tú eres una persona espiritual cuando la palabra se encarna en ti. Y cuando lo que dice la Escritura es lo que tú manifiestas, es lo que tú haces, no simplemente en este lugar, sino que en tu casa, donde nadie te ve, donde solamente tu círculo íntimo te conoce, ahí es donde más la vida espiritual se ve reflejada, amado. Debemos entender que cada una de estas vidas que Dios nos ha otorgado están dirigidas por leyes, por patrones, por principios que Dios ha establecido. Por tanto, si transgreden las leyes, no hay forma de que los resultados funcionen a tu favor. Debemos entender que para obtener los beneficios y frutos de una vida en el Espíritu, debemos vivir bajo las leyes de Dios que ha establecido en esa vida específica, en la vida Zoe, que viene única y solamente a través de Cristo. Juan 6:63 dice lo siguiente. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Lo que decía el pastor en la mañana, son simplemente cosas de segundos.
un tiempo muy acotado, perecedero. Tú te puedes sentir bien, puedes gozar, pero la realidad es que estás poniendo la mira en cosas que son intrascendentes. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La única forma de acceder a esa vida Zoe es a través de la palabra de Dios. Primera de Juan 5:12 dice lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene esa vida Zoe. El que no tiene al Hijo no tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Es por eso y es fundamental que nosotros entendamos nuestra identidad como hijos de Dios. Tiene que ser grabado en tu mente por el Espíritu Santo de Dios para tú manifestar los misterios y la palabra de Dios. Pablo lo pone de la siguiente forma. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La eternidad de Cristo está en nosotros. Estoy dándote evidencia, amado. Estoy dándote evidencia de las cosas que Dios nos está dando. Poseemos capacidades sobrenaturales, divinas, para desarrollarnos y disfrutar de lo que Dios nos ha concedido. La vida eterna no es en el futuro, no es lo que sucederá luego del cumplimiento de todas las cosas, no es lo que recibes cuando mueres. La vida eterna, amado, es una persona. La vida eterna es una persona. Juan 14:6 dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la eternidad. Y si Cristo está en ti, tú posees la eternidad dentro de ti para desarrollarte en esta vida que es superior. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa vida es la vida Zoe. Cristo vive en ti, por lo tanto experimentamos esta dimensión celestial, experimentamos lo celestial, experimentamos literalmente el trono de Dios y nos convertimos en esa puerta para esta tierra. Somos puertas, amados. Somos casa de Dios para manifestar las cosas que Dios ha determinado en su eternidad. Pueden escribir 2 de Pedro 1, del 3 al 8, lo pueden leer en sus casas. Mira lo que dice Efesios 2, 13, 22. Vamos a ir terminando. Pero necesito que te concentres. El pastor leyó algo de esto en la mañana. Dice, Efesios 2, 13 en adelante. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Recuerden lo que decía Pablo. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida, Zoe. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No está simplemente hablando de Israel y de los gentiles. Está hablando de tu vida reconectándose al reino de la luz. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Abolir, ¿saben lo que significa? Dice, reducir a inactividad. Dice, deshacer, destruir, hacer nulo, hacer desaparecer. Todo aquello que te impedía acceder a esa vida eterna, Cristo lo ha quitado. Cristo lo ha hecho desaparecer. Está inactivo en tu vida porque la sangre de Cristo te dio esa autoridad para atravesar a ese lugar. Las enemistades es toda hostilidad, todo aquello que es oposición, como sustantivo de adversario. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Todo aquello que tú no podías realizar en tus fuerzas, todo aquello que la ley te impedía realizar por cuanto era la ley, Cristo a través de su sangre lo ha hecho desaparecer. Lo ha quitado de en medio. Y ahora tú tienes acceso a esta vida. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, entre tú y Dios, entre Dios y tu persona. Crear un solo gobierno, un solo principio, una sola sintonía entre el cielo y tu vida, expresado a través de la vida Zoe. No considerando las cosas del alma, no considerando los deseos de la carne, sino que considerando el principio eterno de Dios, que es la vida eterna sobre tu vida.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, aboliéndolo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Ahora tu vida es una vida de paz, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por lo tanto, ya tú no vives por la inestabilidad de tus emociones. Tú vives aunque estés pasando el peor momento de tu vida. Tú sabes que ese valle de lágrimas lo transformas en fuente, lo transformas en gozo, por cuanto vives en una vida plena, amado. Aleluya. Y no hay nada de lo que pueda suceder en tu vida que limite el poder de la vida de Dios, de esta vida indestructible. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero, ya no eres un extraño, ya no estás destituido, ya no estás apartado de la vida Zoe, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la misma sustancia, esa semilla que está en ti, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No tenemos que vivir bajo la mirada de la vida biológica o del alma. La vida Zoe debe absorber esa vida, debe consumirla, debe hacerla desaparecer para que el gobierno de Dios se establezca sobre tu vida. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 2 y 4. Amado, esto es poderoso lo que vas a escuchar. 2 Corintios 5, del 2 al 4. Vamos verso por verso. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así, dice, nuestra habitación celestial, amado. Tu morada es celestial. Tu plataforma, tu vivienda es lo celestial. Por lo tanto, mira lo que dice. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, mira lo que dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida Zoe. Aleluya, la vida Zoe debe absorber todo aquello natural, todo aquello que te impide manifestar la esencia de Cristo sobre tu vida, todo aquello que te impide manifestar la gracia de Dios, la vida Zoe lo absorbe. Y lo quita de tu vida, amado. Tú debes creerte esta palabra. Estoy profetizando sobre tu vida. Que esta vida Zoe vendrá sobre ti. Tú ya no vivirás círculos viciosos en tu vida. Tú no simplemente serás un hijo de Dios. O alguien que viene a la iglesia. Tú eres la manifestación. Eres la representación del Padre sobre esta tierra. Pero debes creer esta palabra, amado. No te estoy inventando nada. Estoy declarando proféticamente lo que la escritura profética dice sobre ti y sobre lo que dice de mí. Estoy elevando el nombre de Cristo, no estoy elevando tu persona, estoy elevando el nombre de Cristo. Para que el mundo conozca, para que en todo Él sea glorificado. El poder de la palabra debe trabajar en nosotros. Ella es efectiva, es eficaz, poderosa en acción. Debemos dejar de pensar con las emociones, con la mente del mundo, como el sistema del mundo piensa. Debemos vivir bajo las leyes de la vida eterna. Perseverar en la doctrina, pensar y meditar en la palabra de Dios, para que cuando vengan las problemáticas sepas cómo dirigirte, para que puedas tomar esa promesa de Dios que eres más que vencedor, que la victoria ha sido ya ganada en una vida, Zoe. Debemos aprender cómo superar y vencer desde la plataforma de la vida eterna, desde la posición de Cristo, transformando todo valle de lágrimas en una fuente de vida, de gozo, todo mal pronóstico, siendo absorbido por esa vida eterna que es Cristo y cambiándolo en algo que te proyecta al propósito eterno de Dios. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso a Dios, amado. Dios es bueno, Dios es bueno. Su palabra es eterna. Y la palabra ha hablado claramente en esta mañana. Ponte de pie, vamos a orar.